Bueno, pues bienvenidos a Artes eso lo tenía que decir Titi, la casa de estudios de María Elena de Luz. Y bueno, pues de los talleres muchas gracias porque vienen, de veras estoy muy emocionada porque dijeron que sí todos, y los que no, pues se lo pierden. Este es un diálogo, sí, nadie viene preparado, todos traemos el ladrillo, pero nadie viene preparado. Yo les quería leer algo que me encontré del novio de Dolores, que dice: solo la literatura de todas las artes es la única disciplina que te acerca a dialogar con otra mente humana, conocer sus debilidades, sus grandezas, sus emociones, sus obsesiones, y pues conocerla a ella. Qué padre, ¿no? Pues bienvenida. A ver, ¿quién empieza? Tú empieza. Yo no me soy moderadora. Que no sé si se oye mejor así o así. Bueno, las presento, pero Ramona, Gisela, Rosy, y que cada quien diga su currículum, si quiere. Buenas tardes. Mira, yo la verdad estoy muy contenta porque Maruja me pidió que leyera la novela. Fue por ella que la leí. La verdad me sorprendió. Hace como 4 o 5 años Felipe Montes en una cena me dijo que tenía que leerte. Me imagino que pues has de haber estado súper chiquita. En ese momento no podía por varias circunstancias y fue ya hasta hace una semana que leí la novela y me gusta mucho. Me gusta mucho porque siento que hay una revaloración del género novelístico, la trama, los personajes, la ironía, que es fundamental en la novela, te atrapa. Esa lectura que se hace la primera vez de manera un poco inconsciente, que vas leyendo y no te das cuenta del paso del tiempo, es algo que creo que logras de manera excepcional. Entonces, mi primera pregunta me gustaría saber cómo empezaste a escribir, qué autores te gustan, qué autores te influenciaron. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacer todo esto. No se me da mucho esto de hablar en público, pero trataré de hacer mi mayor esfuerzo. Yo creo que el tema de la escritura surge a partir, más que nada como alguna técnica o alguna manera de autocomprensión, de autoanálisis. Pues si bien escribir, aunque no se haga nada, o sea, incluso nada más poner los pensamientos en papel, como que siempre sirve mucho para poner en perspectiva, no sé, como que nuestras ideas o lo que pensamos o lo que estamos sintiendo y bueno, pues en mi caso, con la primera novela sí era algo bastante necesario, o sea, como que fue la única manera que encontré para, pues, tratar de entender diferentes cosas que en su tiempo necesitaba entender. Y tuve la fortuna de que desde niña, pues, me gustaba mucho leer, tenía muchos cuentos, no había ningún escritor en específico como que me marcara en ese entonces, ya fue hasta después. Para la primera novela yo creo que en forma el estilo de José Saramago me marcó mucho, el hecho de no utilizar los guiones típicos para poner quién dice qué, separar las conversaciones por comas, todo eso para que haga una narrativa fluida. Bueno, por esa parte sí. Y
ya más al o sea, pues obviamente hay una cantidad extensa de autores que me han marcado, pero yo creo que en el caso de esta novela, uno de los autores que más me influenciaron fueron, bueno, Jonathan Franzen, que la mayoría, bueno, tiene varias novelas, pero las 3 novelas que más me han gustado de él son basadas en la familia. Son como que mundos aparentemente normales, que no son como que muy extravagantes, por así decirlo, pero se desarrollan y se construyen de una manera muy, muy rica, ¿no? Y bueno, yo creo que en sí como objeto el tema de la familia es una de mis obsesiones más grandes. Me parece que es el núcleo de todo. Me parece que entender eso, entender lo que hay atrás, entender, por eso pues aquí también se va más de una generación atrás, ¿no? Es muy importante como que entender no nada más la parte que, o más bien no nada más saber, o que el lector no nada más tenga esta óptica de la actualidad o del presente de un personaje, sino qué fue lo que lo trajo hasta este punto. Y creo que, bueno, por eso es la necesidad de extenderlo tanto y de entender por qué uno agarra el camino que toma, y a partir de eso también como lectores darnos cuenta que juzgar así sin saber nada de lo que hay detrás, pues tampoco es lo más justo, ¿no? Ya no sé ¿Qué autores sí, a mí me parece que Jonathan Franzen en el tema de la familia sabe hacerlo muy bien. A partir de, o sea, esta novela surge a partir de una frustración que tenía, en parte porque, bueno, las 2 novelas anteriores eran como que una necesidad de salirse de Monterrey, de México incluso. Y esta la escribí justamente cuando estaba viviendo en Nueva York y en Madrid. Entonces ya tenía como, no sé, un año de estar fuera de México, y era cuando estaba el peor momento de la violencia con el tema del narco, etc. Entonces, otro escritor puso un comentario así de que la literatura contemporánea mexicana realmente nada más le importaban sus temas, o sea, los temas personales o casi creo que glamurosos del escritor, más que lo que esté pasando en el país como sociedad. Entonces, eso me llevó a pensar en cómo se puede poner toda la situación que se estaba viviendo en ese entonces, que pues sí era bastante dolorosa para muchísimas personas. O sea, Cadereyta estaba muy mal en temas de violencia, y bueno, pues Monterrey también. Entonces, a partir de eso es lo que la intención de esta obra era cómo algo que está sucediendo en la sociedad, y al mismo tiempo cómo afecta eso dentro de una familia, no nada más como noticia, no nada más como un fenómeno, sino una cosa más, un lado más humano, ¿no? de cómo puede llegar a afectar toda, desde la desigualdad social que hay, hasta los prejuicios, hasta todas esas cosas que nosotros mismos alimentamos y que definitivamente también terminamos pagando, sin quererlo obviamente, pero esta falta de comprensión que hay entre nosotros mismos, y toda esta violencia, pues nadie estamos como que salvados de ello, ¿no? Entonces, bueno, más o menos
más o menos por ahí es que, al menos en este caso, quería representar un problema que se estuviera viviendo en el país de una manera un poco menos frívola, y al mismo tiempo que se diera, o sea, que nos diéramos cuenta de todas las realidades que se pueden presentar. Adelante, sí. Aprovechando el comentario que acabas de hacer, yo noto tu novela que es pronacionalista, a pesar de que constantemente estás aludiendo a la cultura americana, cosmopolita, la ironía tan brillante que manejas en todos los personajes, los comentarios sobre el arte contemporáneo. Me parece una novela pronacionalista. No sé qué opinas tú. Pues yo creo que tengo la esperanza en este país, más que nada. Sí, es muy difícil como que no aprovechar esos momentos de reclamo hacia todas las estupideces que pasan en este país, hacia el gobierno que tenemos, hacia como que todos los errores y todo, o sea, el alto precio que se tiene que pagar por todos los problemas que como país tenemos, ¿no? Pero sí creo que hay un largo camino que recorrer para llegar al lugar al que nos gustaría estar. Sí hay cierto enojo, sí, frustración, sí, sobre todo con lo que es la política, la burocracia, los sistemas de este país. O sea, yo creo que la novela en sí es una crítica directa a lo que es México como, pues, de diferentes lados, ¿no? Desde el tema de la desigualdad social, desde el tema de cómo las personas pueden, bueno, digo en todas partes, pero en una sociedad como la nuestra, de tener tanta discriminación nada más por ciertas características, el hecho de que uno de los, o sea, pues como que el punto más conflictivo de la novela es basado pues mucho por un problema económico que sucede en el país, ¿no? Toda esta necesidad de conseguir pues como el sustento del día a día, cuando, o sea, ¿cómo le pides a una sociedad que sea sana o balanceada cuando ves esas drásticos desigualdades en ella, ¿no? O sea, pones a pensar en cuál es la frustración de una persona que, no sé, se le está muriendo un hijo y no tiene cómo darle qué medicamentos darle para que se cure, etcétera, etcétera, y su vida es demasiado difícil en comparación de lo que ve en el político que se está robando en cantidad de millones, y dices, es que, o sea, si no busco por mí, ¿quién más lo va a hacer? Entonces ya empiezas a entender que pues sí tienes que ser un poco más tolerante o comprensivo, por así decirlo, ante las reacciones que la sociedad tiene, ¿no? De enojo y pues, frustración. Tengo muchísimas preguntas, pero creo que voy con una ella. Bueno, te voy a decir las dos y ya tú escoges si quieres responder una o las dos. Una es que tienes la habilidad para dirigirte al lector y adivinar un poco sus reacciones. Cuando estabas hablando sobre los árboles genealógicos y luego pones una nota a pie de página sobre 100 años de soledad, justamente en ese momento yo estaba pensando lo mismo que estabas aclarando, y así me sucedió varias veces.
Luego hay elementos como del realismo mágico de esta mamá de Luis que regresa después de mucho tiempo, varios meses, y vuelve a amamantarlo cuando es algo que no puede pasar así de un día para otro, o que él toca un instrumento sin nunca haberlo tocado. Me gustan esos guiños que le haces al realismo mágico, pero al mismo tiempo ironiza sobre lo que superficialmente se entiende por el realismo mágico y los seguidores de 100 años de soledad. Me gusta la soledad, el tema de la soledad, me recuerda un poco a Camus, con el mito de Sísifo, la visión que tienes de la existencia. Y también pues me gustaría saber un poquito más de cómo observas esta soledad del escritor, porque para escribir tanto, o sea, tienes una capacidad de escritura excepcional, es demasiado lo que cuentas, aparte manejas al narrador, una trama, y luego notas a pie de página donde está ese narrador explicando cosas que no puede explicar dentro del texto y que al mismo tiempo está en pleito o viéndose en un espejo con una escritora que obviamente no eres tú, sino es una escritora que está en la novela. Entonces, vaya, hay el llenar ese vacío del que habla, se llena de vacío. Entonces, el tema del vacío, la soledad, el realismo mágico, que tal vez es algo que yo estoy alucinando, y estos guiños que le haces al lector es algo que me gustó mucho, me gustaría que hablaras un poquito de eso. Pues, sí. No, A ver, ¿por qué se te ocurre en el momento en que tú como lector estás pensando va a ser una genealogía? Tú pones a nota de página que, bueno, tú no, el narrador pone y dice, y no se vayan a pensar que como están queriendo vender esta novela y tienen esa soledad, ¿a ti también se te vino a la mente eso? sí. Sí, pero, o sea, sí en ese momento, ¿por qué lo aclaras? O sea, ¿por Yo creo qué? que somos muy predecibles como personas y por ahí nos vamos, o sea, somos pocas personas las que estamos en la literatura, yo creo que somos pocas personas las que nos gusta leer, y si estamos en esto seguramente hablamos un lenguaje más o menos parecido. Entonces sí, como que aventurarte a ¿cómo se dice? Ahora sí que pensar qué es lo que va a pensar el otro, pues resulta fácil, por así decirlo. Fácil. Yo creo que en el tema del narrador es una herramienta muy buena para mí, que he tratado de deshacerme de él desde la segunda novela, porque en la primera como que tomó un protagonismo bastante importante y me di cuenta que estaba haciendo uso de ello y dije, bueno, pues hay que tratar de no tanto. Y en la segunda como que me traté de controlar y luego me desesperé y salió de control otra vez. Entonces como que sí creo que el usar un narrador que tiene una personalidad marcada hace que sea mucho más fácil decir porque cuando estás escribiendo sigue habiendo una parte, o sea, todo el tiempo estás ahí y es difícil, lo más difícil yo creo que es la honestidad, ¿no? Porque sabes perfectamente que tú lo estás escribiendo. Entonces, a pesar de que son diferentes los personajes, etcétera, etcétera, el que no exista como figura un narrador, yo creo que lo hace todavía más fácil, porque un personaje, aunque sea un personaje
no sé, sientes que lo estás tú significando. Y el narrador no, porque no tiene ni cara, ni forma, ni nada. Entonces tiene la libertad de ser mucho más irreverente, de decir las cosas que igual pueden ser crudas o crueles o incluso groseras, sin tener como que ese peso de que lo está diciendo alguien que tú sí tienes tanta relación con, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la soledad, yo creo que la literatura lo que tiene es que, así como cuando la trabajas, incluso cuando la lees, puede ser como que un momento muy solitario, definitivamente en el proceso puedes encontrar muchas respuestas que no te estás percatando, pero que una vez que ya terminaste el proceso, como que sin darte cuenta ya eres una persona diferente, ¿no? Entonces sí es verdad que el escribir es una actividad como que muy difícil, muy sola, pero es como todos tus esfuerzos que después de que ya lo hiciste te das cuenta que valió muchísimo la pena, ¿no? Porque de otra manera seguramente tardarías mucho más en dar con la respuesta o con no sé, el entenderlo. Pero, antes de pasarte, pero yo creo que es más irreverente Gisela Leal que el narrador a veces, ¿eh? Porque te echas unos, o sea, es como al revés de Los siglos de oro, que Loco era el que decía la verdad. Aquí no dices que el narrador se echa a todos, nadie se salva, ni Gisela Leal aquí, pero en Argola es unas críticas muy fuertes contra el gobierno y... Claro, tenía que... Sí, esa parte tenía que sacar la voz. Y me encanta porque dice, le voy a empezar la voz en narrador. Muchas gracias. Y entonces, son como muy amables todos en la nota de pie de página. Me gusta mucho eso. Hola, yo soy Ramona y mi lectura de la novela es, o los comentarios, las preguntas más como desde el punto de vista psicoanalítico. Yo leí una sinopsis en alguna nota en la prensa de tu novela y me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el objeto de estudio de mi tesis, una tesis que estoy haciendo que el objeto de estudio es esa dificultad de la mujer, o sea, la dificultad para acceder a la adultez de la mujer sanpetrina de clase alta. Wow. Entonces, por supuesto que le piqué One Click en Kindle, compré tu novela y la leí así como agua, o sea, cuando la veo físicamente, digo, órale, así está de gorda, y cuéntame, escribes maravillosamente, felicidades, y ojalá que sigas regalándonos muchas novelas. Estoy ahorita leyendo la del Club de los Abandonados, pero llevo muy poquito. Retomando el punto del narrador, que me encantó, ese narrador que trae al lector como lo trae de la mano, y a veces les haces un cariñito, de que, ay, no sean muy pendejitos, por aquí va la cosa, pero luego cacheteas al lector, y es el que trae la ideología, desde mi punto de vista, es el que trae la ideología y el que no permite o trata de que no se malinterprete o que se entienda lo que quieres dar o lo que yo creo que tú quieres dar, ¿no? En cuanto al narrador. El tema, pues, es una novela demasiado larga, compleja, completa. Decía Maruja en la clase pasada el concepto de la novela río, pero bueno, para mí fue un río de ideas, en este punto, cómo desmantelas una problemática de cómo la transmisión, la idea el concepto de la transmisión transgeneracional del trauma,
cómo de una generación a otra se siguen pasando cuestiones traumáticas, inconscientes, casi que inevitables de tener, a excepción cuando se logra hasta cierto punto con sus limitaciones, ¿no? Un tratamiento psicoanalítico que dé cuenta de estas cuestiones. Y que es un tema que se ve mucho en la consulta en hombres, que ese es un tema también que me llama mucho la atención de tu novela, porque predominan, o bueno, hay un predominio, y lo poquito que llevo del Club de los Abandonados, que los personajes son varones, y es muy interesante porque es como el punto de vista también del varón de esas dinámicas familiares, incluyendo la posición de la mujer. A mí el personaje de María Elena me parece paradigmático de esta mujer sanpetrina, o bueno, que no necesariamente tiene el origen sanpetrino, y está esta cuestión aspiracional que como quiera es completa y abarca al grupo en ciertos aspectos de creer cuál es la felicidad, esa estabilidad de tener pues la cuestión económica, y no se cansa uno de decirle a los pacientes que nunca nos van a creer que fuera de cierta cantidad, porque el dinero claro que importa, pero después de cierta cantidad ya no te va a hacer la diferencia, no vas a ser más feliz. Y acá como sacrifica el amor y la pasión que le generaba Leandro, y que deje eso por lo que ella creía. De hecho me parece, ese es un punto que no sé si fue adrede, en donde el narrador deja un poco plano el personaje María Elena, a excepción de todos los demás, en el sentido de dejarla como una persona fría, manipuladora, y la verdad es que es más bien digna de compasión, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es un juego ahí que también tiene que ver con la polifonía de la novela y con los diferentes puntos de vista que manejas, que a mí me parece genial también este punto de vista. Cuando metes el guión cinematográfico, si tiene un efecto, bueno, ni lo tuvo, está la parte así como dramática, y para salir de un drama pasional pasas a la reflexión, sacando esa parte afectiva que trae ya el lector cuando habla del punto de vista de POV, ¿cómo es? El punto de vista, ¿no? De la cámara. Bueno, pero si ahora lo vemos acá y nos das una sacudida de que, bueno, espérate, dejemos las críticas, dejemos las cosas planas, y marcas muchos puntos de vista, y bueno, eso crea una posibilidad de mayor reflexión. Y bueno, son muchas cosas. También me hace sentido en tanto la obra de fotografía de Daniela Rosell, con Ricas y Famosas, la obra de Yaguno, cuando digo Yaguno, con El Parque, la obra de Cucamonga con Cindy la Regia, y así podemos hablar de otros artistas. De alguna manera es evidente que hay cierto conocimiento, no externo sino interno, de estas dinámicas familiares de una clase alta que podríamos ubicarlo en San Pedro. Podríamos encontrar también paralelismos con cualquier familia de clase alta, occidental, neoliberal y todas las consecuencias que tienen, pero me parece que tú manejas muy bien toda esta fotografía de generación en generación, de cómo pasa un papá, por ejemplo, el dilema de muchos hombres, y hay muchos personajes, no me acuerdo ahorita los nombres, pero esos personajes que vienen de un origen muy humilde y con su talento, capacidad, inteligencia, tenacidad, llegan a tener pues, una solvencia económica y un negocio familiar que pues, quieren trascender y dejarlo a los hijos, y ese dilema en donde se topa de repente los hombres, y lo veo en consulta, de cómo voy a educar a mis hijos. O sea, voy a facilitarles las cosas, les va a ir mejor que a mí, que en el caso de los que se la vieron muy, muy difícil, o les voy a dar todo y se van a volver unos
flojos, o como dice el dicho, ¿no?, del padre, abuelo trabajador, padre millonario y hijo pobre, o por ahí va la idea, es como esos cambios que vamos viendo, y en las fortunas, hasta hay casos legales famosos que no viene el caso de los nombres, pero todos hemos escuchado de ciertos pleitos legales de estas empresas familiares que hay mucho en Regiolandia, y todo lo que sucede, ¿no? O sea, me parece ni siquiera puedo hablar de que esté exagerado, o sea, es un retrato bien cercano lo que tú logras captar, o sea, esa capacidad de observación de las dinámicas familiares es muy, muy fuerte. Se nota que ha sido bien psicoanalizada. ¿Qué puedo decir? Sí, no, el tema de, yo creo que mi obsesión con la familia y el ir para atrás viene mucho por el psicoanálisis. Ya si a alguien le funciona o no, o que dura, o que cierto tiempo es lo suficiente o no, creo que tener una idea del origen, tener una idea o entender cuáles son las situaciones o las características por las que ha pasado una persona, pues nos pueden ayudar mucho para entenderla, y para a partir de eso tratar de entablar la mejor relación que se pueda, ¿no? O sea, la idea de estar explicando el pasado o el recorrido de cada uno de los personajes, o al menos de los más importantes, de inicio a fin, o hasta el presente, o hasta donde todo lo que forma una persona, o sea, juzgar o criticar, o simplemente pensar que una persona es de una manera u otra a partir de lo primero que ves, pues me parece que sí es algo que siempre hacemos, pero que es un error, ¿no? Siempre hay, o sea, ahora sí que todo lo que nosotros pensemos o lo que está en nuestra cabeza es una ilusión que yo creo que se va a esclarecer más, o se va a agarrar una forma un poco menos abstracta cuando tienes más documentación, cuando sabes más qué fue lo que pasó en el camino de cada una de las personas, como para que llegue al punto en el que está, ¿no? Porque me parece que es la única manera en la que se puede formar, no sé, una sociedad y unas relaciones, porque obviamente la sociedad está formada por familias, y las familias, una sociedad sin familias que estén al menos intentando trabajar de la mejor manera, pues tenemos lo que tenemos, este tipo de sociedades que desgraciadamente hay mucha frustración, mucho dolor y mucho enojo por situaciones y temas que cuando lo ves en perspectiva, o cuando dices, a ver, igual y no, o sea, esta idea de la importancia de cuáles son esta idea de cuáles son las cosas que realmente importan, cuando lo que tiene que pagarse para cumplir ese precio es muy alto, o para cumplir ese objetivo supuestamente, y el no poder ver que hay una serie de factores que se tienen que respetar antes. Por ejemplo, no sé, en el caso del padre de Emiliano, pues sí, él tuvo que sacrificar muchísimo para poder satisfacer lo que supuestamente iba a darle la felicidad, que era satisfacer al papá, y eso es algo que nunca pasó y nunca iba a pasar. Y cuando vemos también la idea de recorrer tanto, es como que ver estos contrastes, ¿no? O sea, sucede esa historia con el padre, y que después, por la frustración de no haber cumplido lo que le hubiera gustado, se ve reflejada en su hijo,
y cómo si somos, si tenemos como que esta capacidad de tomar nuestro propio destino, ¿no? O sea, aunque estamos marcados obviamente por todo lo que viene desde atrás y bueno, sociedad, familia, padres, etcétera, llega un punto en el que nosotros sí tenemos la decisión de continuar con estas formas o no, ¿no? Y eso se ve reflejado en el personaje de Emiliano, ¿no? Como que esta evolución o esta diferencia entre el padre y él, que vivieron situaciones bastante parecidas, pero que el segundo decide no replicar. Y en el caso de María Elena, sí, es como que el personaje que supuestamente es más frívolo y ahora sí que, pues, mal, por así decirlo. Pero como dices, es la que yo creo que debería de provocar más compasión, porque es la que más oblivious está de que así no son las cosas. O sea, ni siquiera esa sensibilidad, ni siquiera cuenta con esa sensibilidad de que, pues, sí, eres la más fuerte, eres la que ha mantenido todo, pero no te has dado el espacio, ni el tiempo, ni la oportunidad de abrir un poco y no sé, ser mucho más sensible, sentir y o sea, así que ser más humano. ¿Le ves posibilidad, le ves esperanza a esta sociedad? Híjole. Mira, yo creo que como acabo de mencionar, toda sociedad está formada por los núcleos que están de la familia, ¿no? Y yo creo que si cada uno de nosotros trabajáramos en la parte que nos toca, sería mucho más fácil. Pero sí, es difícil en este entorno. Sí creo que toma tiempo. Aunque es absurdo, porque si te das cuenta, nadie está conforme con esta construcción de relaciones o este sistema. Es como que también es ridículo como seguimos quejándonos y seguimos diciendo de que esta no es la manera correcta ni de educar a los hijos, ni de crecer, ni de vivir la vida, porque te están poniendo prioridades que no te van a satisfacer y que van a crear todo este vacío que va a llevar a que tengas tu consultorio todo el tiempo lleno. Pero pues sí, creo que también es parte de no criticar a la masa social que nosotros mismos estamos alimentando y simplemente, pues sí, hay muchos temas con los que nos vamos a topar que no ayudan, pero sí creo que se puede, o sea, más importante que la familia para educar a una persona no la va a ver. Entonces, si mínimo cumples tu función desde ahí, yo creo que seguramente podemos ver. Hay esperanza. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Dijeron que todos tenían preguntas. Va, Ahorita me quedé pensando en lo que estás platicando cuando mencionaste si quieres, puedo gritar. Cuando mencionaste a Emiliano, hay un cuento muy corto de Vicente Leñero que se llama A la manera de Henry, no sé si alguien alguna vez le tocó por ahí leer, pero en donde él se hace como Henry, se hace presente, vamos a decir, en la narración. Y hay un juego ahí muy padre entre el narrador, los personajes y cómo el lector se queda involucrado. O sea, no te das cuenta en qué momento estás involucrado. Sobre todo si algunas cosas desde cualquier perspectiva te acontecen, y me parece que a todos nos acontecen muchas, no importa la clase social, o sea, es un fenómeno de familia, pero a la vez creo que también lo que me
llamó mucho la atención, como ahorita decían, de María Elena, que también es una víctima, o sea, como que no hay, o sea, hay una narración de todos los personajes, y aunque uno construya a cada uno de manera diferente, que en este caso María Elena sería la mala, pues también es de alguna forma la víctima, ¿no? Y en la medida que es víctima, pues no podrías transmitirle a sus hijos lo mismo, el padre, entonces te das cuenta que es, en ese sentido, aunque refleja simbólicamente, tiene muchas analogías con Monterrey, con San Pedro. Yo creo que tiene un carácter más universal, en el sentido que nos han vendido en los últimos 100 años, que el bienestar y la felicidad están en el consumo, ¿no? Entonces, ese tema de sentirte disminuido en el éxito porque no se mide económicamente con el de otro, nos lo han importado desde muy temprano con la publicidad, con el Chavo del 8, con Cosa y Media. Creo que tiene un valor, además literario, tiene un valor muy fuerte que le deje al lector una reflexión sobre sí mismo, sobre su papá, sobre sus padres, sobre la vida misma, ¿no? O sea, estas cosas a veces nos pasan a todos. Digo, no tenemos la capacidad, ¿no? Ni la genialidad que tienes tú de plasmarlo, pero esas reflexiones nos pasan a todos en algún momento de la vida, en un lugar, aquí sentado alguien probablemente esté pensando, what the fuck, ¿no? Con todo esto. Me parece que aporta mucho. Si mucha gente, como dices, no hay mucha gente la que lee, si la gente que no lee llegar a sus manos estos documentos, ¿no? Creo que va más allá de la literatura en ese sentido, ¿no? O sea, nos despierta a todos el origen, forma, de donde sea, algo muy profundo. Gracias. Sí, por un lado podemos ver a la literatura como una forma de entretenimiento, pero yo creo que lo que podemos encontrar, aparte, más bien más importante en la literatura, es como que todas darte cuenta y comprender y tener perspectivas diferentes y entrar en mundos diferentes y sobre todo sentirte identificado, y a partir de esa identificación como que también tratar de ver qué es lo que hacemos bien, qué hacemos mal, qué podemos cambiar. Y porque sí, o sea, también es muy fácil como que ponernos a criticar lo que hay a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo cuando te identificas, o sea, criticas y al mismo tiempo te identificas con lo que está sucediendo y dices, bueno, igual y también hay una responsabilidad de mi parte que tengo que trabajar, ¿no? Y pues, gracias. Parte de Wow. Mira, puros hombres, Quería hacer un comentario más que una pregunta, pero bueno, igual son las dos cosas a la vez. Hay un personaje de María Elena, ¿no? Yo cuando terminé de leer el libro digo, es la mala. O sea, es deliberada esa idea de que la mujer es como la centinela de los valores del patriarcado, o la mujer que representa a María Elena es la centinela de los valores de la súper rígida estructura social en la que estamos metidos y del patriarcado, ¿no? O sea, de esa estructura tan rígida en la que pues todos más o menos hemos crecido. O es algo inconsciente, porque a veces en el proceso artístico, ¿no? Bueno, yo soy creador, no literario, ¿no? Pero y te encuentras con cosas que inconscientemente aparecen, ¿no? Y dices, al cabo de un rato lo observas y dices, ah, mira, eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, traía algo ahí metido y de repente sale, ¿no? No sé, esa es la pregunta, la parte de la pregunta, ¿no? Si es deliberado y como premeditado el hecho de poner a ese personaje como, bueno, ahí tienes a Darth Vader, pero más o menos así, con tacones, Darth Vader con tacones, ¿sabes? Y retirada, algo así, ¿no? el tema con María Elena,
Bueno, en parte sí quería poner como que este antagonista bastante marcado, pero por otra parte sí como que era necesario. Tengo un tema con el feminismo y la idea de que la mujer es la que tiene este problema para poder cambiar y hacer, o sea, toda esta desigualdad de género supuestamente. Tengo una teoría que seguramente está mal, pero me parece que se tiene que ser un poco más, abrir un poco la perspectiva sobre el tema de los roles del hombre y la mujer. Como que se tiende a pensar que pobres mujeres, no sé qué, pero cuando te das cuenta, cuando entras a las casas, a las familias, de verdad, y te das cuenta de los hijos, o sea, a la hora de la verdad, cuando como que esta relación madre, hijo, etcétera, hay muchas cosas que le quitan al hombre, o sea, y también es muy difícil, y también es muy injusto, y digo, también en el momento en el que estamos viviendo con todo esto de la revolución sobre el acoso sexual, el feminismo, etcétera, me parece que lo más fácil es pensar que esta sociedad está dominada por los hombres, pero francamente no lo creo así. Entonces, pero puede ser, como yo estoy interpretando, ¿no? Ya siguiendo una interpretación, que sea un mecanismo en el que esta sociedad tan machista, ¿no? Crea precisamente a su centinela, ¿no? Que es la madre, o sea, la que, exacto, la que sí. está fomentando, o sea, sacando, Un educando a la personaje. gente así, para que eso siga así, y además de una sociedad más rígida, o sea, como esta que yo soy mexicano, pero bueno, llevo mucho tiempo aquí y veo hay muchas cosas, paralelismos con la desigualdad que son muy parecidos, pero quizá un poco más llamativos aquí, ¿no? Y sobre todo ahí, ¿no? O sea, perpetuar esa, ¿no? Yo es algo que percibo, ¿no? Que es como un centinela, ¿no? Que digamos que ha creado el propio sistema, ¿no? A ver, ¿centinela o prisionero? Las dos cosas. Un empleado. Eso es lo que no pasa. Pero El papá desapercibido en la novela. Sí, puede ser. Sí, porque... O sea, el matiz de prisionera te da unos ciertos comentarios, pero más bien es como si la cámara tomara en primer plano eso, como centinelas. Y el lector acaba por no recibir la voz interior donde está sufriendo. Sí. Bueno, a mí me gustaría abarcar una pregunta, pero ya desde el punto de vista literario, ¿no? ¿No te parece, a mí me da la sensación de que hay dos novelas en tu novela y que en realidad el relato es uno, pero que la verdadera novela de una mujer de 27 años como escritora en su gran valor, o su valor, no me gusta, ya no tengo edad de decir mayor o menos, ¿sí? No condenarte a un futuro, que no tiene nada que ver con tu creación. Más bien eso, o sea, que tu aporte real como literata está, y es el más humano, el pleito constante, la enigma entre tus personajes que aparecen en las notas alternas. O sea, esos personajes son, menos acartonados y más libres que el relato. O sea, el narrador como... O sea, el narrador se ficcionaliza, pero ese se ficcionaliza desde el relato, ¿verdad? Más no el escritor. El escritor acaba ficcionalizándose en las notas. Y ahí me parece que sí tu aporte es mucho más
ligado a la literatura francesa que a David Foster o a Jonathan Seizen. Perdóname, pero te digo más, o a Ulleben, ¿entiendes? O sea, en esa situación de ficcionalizar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la única cuestión no, o sea, se como un reconocimiento de tu trabajo en el aspecto de la escritura. ¿Quién más? Yo quería agregar una cosa que se me hace importantísimo, porque María Elena como la mala, porque estamos adjudicándole completamente la culpa del suicidio, que ahí había un debate. Bueno, Que se murió o no. murió o no murió, no importa. El punto es que era infeliz y que se estaba queriendo morir a pesar del éxito, y vaya que aquí las humanidades no lo salvan, ¿sí? Es como hablar de esa falta tan tremenda de la necesidad de ser amado por la madre, que nunca lo siente, pero habría también que hablar, porque ya eso es todo otro tema del suicidio, que pues no es nada más tan sencillo por culpa de la madre, ¿no? O sea, quitarle un poquito de la carga a esa mala. No, yo creo que, bueno, sí es, o sea, sí fija el personaje principal como que su objeto de deseo, el amor de la madre, pero definitivamente su existencialismo es por todo lo que le rodea, o sea, no nada más es la madre la que no está fungiendo como que su rol bien, sino la familia, la sociedad, su entorno, o sea, también cómo creció él, tan desconectado y tan desligado de lo que en el mundo exterior importa. Entonces la dificultad que tiene el personaje para entender por qué eso es importante cuando pues para él no, porque por lo mismo que creció tan alienado de esa sociedad que le cuesta trabajo como que de pronto entrar a ella y que le haga sentido, ¿no? Y el sentimiento de culpa por la muerte del hermano. Sí, ese El niño de los ojos. Sí, ese definitivamente es uno de los, pues de las cosas que más lo hacen. Yo creo que ese es el cherry on the pie, como para que ahora sí, después de acumular tanta incomprensión de Sufrimiento. pues sí, viene esto y es como que ahora sí, Ahora, yo tengo una pregunta. A mí me llamó mucho la atención que a tu corta edad tuvieras tantas vivencias como si hubieras vivido generaciones atrás. ¿De dónde sacaste toda esa información que plasmas como si en algún momento hubiera sido hasta autobiográfico ciertos elementos? Google, no te creas. No, sí, mucho, o sea, digo, la verdad es que afortunadamente detalles que sí son imposibles que los haya sabido por historia, sí tenemos el beneficio de esta generación de contar con esa herramienta, pero pues sí, muchas de las cosas que escuchaba cuando era niña, o sea, por ejemplo, todo el tema de las familias y cómo pueden ir cambiando, no sé, de generación en generación, pues mucho era lo que me contaban cuando estaba chiquita, ¿no? Entonces, ya los temas específicos de detalle, de nombres, de así, pues yo creo que sí me ayudó bastante Google, pero todo lo demás. Yo creo que fue todas las pláticas con los abuelos, ¿no? Sí. Los personajes, ¿te los imaginas como alguien que tú has conocido cuando los escribes? No. Es totalmente... ¿No ves un rostro? No. Okay. No, yo creo que es más el aire, o sea, una cara o no, nunca, como que me es difícil, pero sí el aire y como que la vibra y el aura de la persona, ¿no? O sea, lo que irradia
si lo estuvieras presenciando, pero pues como que se informa en sí, más que nada como de emoción. Viendo a María Elena. No, porque pensaba que comentabas eso. Efectivamente no hay ninguna intención, al menos yo así lo percibo, ni del autor ni del narrador, de satanizar a esta mujer. O sea, yo creo que todos los personajes en cierta medida son víctimas y victimarios, pero no por una cosa así que sea un psicópata. O sea, es parte de su ADN con el que creció, vamos a decir, sus habilidades y sus deficiencias, y no puedes despegarte de esas deficiencias o broncas que traes atrás, esa impronta. Por ejemplo, ahorita que decían de Emiliano, que sí, que si bien es un cuate que cuando desde construcción, que tiene una carga así muy cañonamente existencialista, y por cosas no que le quieran, bueno, cosas reales, o sea, tiene sentido, pero yo no pensaría que esta mujer es mala, ¿sí? Es También víctima, y este chavo pues también si tiene un tema, o sea, te vuelves bueno, ya estoy aquí, estoy proyectando. O sea, que cuando a lo mejor tienes elementos o cosas existencialistas en tu vida, es porque también tu impronta temprana no te obliga, se traduce después en demasiadas preguntas, en demasiados cuestionamientos, reflexiones, como derivado no de que seas una persona que tengas habilidades, sino simplemente que la condición de tu impronta temprana, de la madre que lo rechaza, o sea, creces con eso, y crecer con eso conlleva después a ver el mundo también de una manera diferente, pero ninguno, Leandro, por ejemplo, su papá, el maestro, pues la vida, lo que acontece, lo que hacen es ser personas. Exacto. Sí. Y en ningún caso cabe denostar a ninguna, ni a María Elena, ni a Emiliano, nadie. O sea, somos víctimas y victimarios, en algunos casos, por omisión, por ignorancia, por traumas, por la misma dinámica de la ciudad, de la familia, los tiempos, lo que mencionas, ¿no?, de nuestra realidad actual en México. O sea, sí, justamente esa es la intención, como que darnos cuenta de que cada uno tiene su historia, de que muchas de las cosas que pasan en esas historias no son porque lo hayan escogido. Y como dices, o sea, nosotros sufrimos las circunstancias que no podemos controlar, y al mismo tiempo creamos y generamos circunstancias que a otras personas les pueden hacer daño. La intención es hacer lo menos posible, pero aquí la cosa es en ser más comprensivos, o sea, en darnos cuenta de que así son las cosas, y que realmente no es tanto de tomarlo personal y decir esta persona es buena, esta persona es mala, y o sea, este merece justicia, este no, pues no, o sea, es porque no se veía en una parte, esa es la cosa, o sea, ponernos en esa postura no hace que haya una comunicación que lleve a algo, una comprensión. Yo creo que sobre todo, bueno, tanto en esta como en la primera novela, la idea es o sea, mostrarle al lector como que toda la historia, y que nos demos cuenta cómo la intención, bueno, aquí es todavía menos, pero la intención de hacer las cosas bien ahí está, la intención de cumplir, de ser una buena persona, de no hacer daño, etcétera, ahí está. Sin embargo, pues no siempre sale así, y no es culpa, bueno, sí es culpa nuestra, lo que sea, pero vaya, que tenemos que ver que cuando juzgamos las decisiones de las otras personas, pues para empezar no podemos tomarla como algo que nosotros podamos juzgar,
o cuestionar, ¿no? Porque es muy difícil saber todo lo que hay detrás de una decisión o de una actitud o de lo que sea. Y una vez que comprendemos todo de una manera más clara, yo creo que es ahí cuando se pueden encontrar puntos de comunicación y de entendimiento con nuestro entorno inmediato, ¿no? Que es lo más importante al final del día. Formular la pregunta. La voy a formular y luego voy a dar cuenta de por qué la estoy haciendo. ¿Sí? ¿Tú dirías que el estilo narrativo de tu novela se inscribe en una corriente actual o que al contrario es marginal a la tendencia en el estilo narrativo contemporáneo? No lo sé porque... ¿Quieres que te diga por qué lo Sí, gracias. Bueno, para no portarte una respuesta apresurada. Me llamó la atención que las dos comentaristas iniciales, Rosy y Ramona, primero hablaron de usar un adjetivo, dijeron demasiado, como aludiendo a que en realidad es un estilo así como medio excesivo, ¿no? En cuanto a como una máquina de palabras, ¿no? Pero inmediatamente después, las dos hicieron énfasis en la cuestión de ese gusto por la historia, ¿sí? Para dar cuenta de un fenómeno actual, hay todo un repaso, ¿no? Histórico de sus determinantes en los personajes. Entonces me hizo recordar una cosa, cuando se empezaron a hacer estudios de los críticos literarios, no nomás literarios, de los críticos de arte, por el nacimiento de la modernidad, una de las cosas que coincidían, me acuerdo en particular de Baudelaire, por ejemplo, decía, ¿qué define la modernidad? Pues que ya todo está despojado de historia. O sea, hablaba de Husman, señor que partió los barrios medievales de París y la hizo una ciudad moderna en donde ya no había conexión con la historia de cada barrio, ¿verdad? Sino que se uniformaba, ¿sí? Y así hablaba de una serie de ejemplos en arquitectura, en literatura. Y entonces yo recuerdo las últimas novelas que he leído de autores contemporáneos, todas se centran generalmente en acontecimientos, pero actuales, ¿sí? Como muy metonímicos, es decir, se ocupan de un acontecimiento, pero no indagan demasiado. Entonces, por eso mi pregunta, es decir, tu novela, al contrario, tu novela continuamente está aludiendo a la historia. Una de las cosas que decía Baudelaire también es, y Simmel, con su libro sobre el dinero, decía, ya no importa de quién eres hijo, importa el coche que traigas, por ejemplo, ¿no? O la manera en que estás vestido. Ya no importa si eres hijo de fulano y nieto de mengano, ¿sí? Importa lo que veo en este momento. Tu novela no está inscrita en ese estilo. Entonces mi pregunta ¿es marginal al movimiento literario actual? ¿O es, por el contrario, se está dando esto? Porque hace poco estuve viendo unas entrevistas en la televisión a millennials en Estados Unidos y no saben ni quién fue el primer presidente de Estados Unidos. O sea, la historia les vale gorro, ¿sí? Estar enterados de la música actual, esa es la cuestión de la contemporaneidad, ¿verdad? El posmodernismo sobre todo. Ahora sí,
Vuelvo a la pregunta. No sé cuál sea como que la corriente actual. Yo creo que antes era más fácil determinar que hubiera alguna corriente muy marcada. Ahora son tantas las voces, tantos los medios, tantas las historias que podemos encontrar, que definir una corriente como la actual me parece difícil, ¿no? Y aparte honestamente no estoy muy familiarizada con todo el lado académico o más de estudio de lo que es la literatura, sobre todo la contemporánea. Creo que son diferentes estilos, no sé si sea algo de época o algo de estilos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, este tipo de obras siempre han existido a lo largo de la historia porque es necesario. O sea, hay personas que sí pueden hacer una historia muy potente con pocas líneas. Me encantaría hacer una de ellas. La verdad es que sí tengo esa necesidad de ir hasta atrás para entender realmente todo lo que hay y todo lo que se tiene que tomar en cuenta. Pero en cuanto a lo que es la literatura contemporánea y esta generación, me gustaría pensar que igual y no es necesario, por ejemplo, como que registrar todo lo que hay, o sea, usar tantas palabras, por ejemplo, y aún así como que demostrar toda esa historia que hay detrás, ¿no? O sea, como que la historia simplemente exista en la novela sin tener que registrarla, ¿no? Pero a tu pregunta, pues, no sé, yo creo que no tengo una respuesta. ¿Y qué piensan ustedes, los de la mesa? Sí, hay ahorita una tendencia a revisar la historia. ¿A qué, perdón? Revisar la historia. ¿Otra vez? Hay una tendencia muy fuerte a Porque revisar la estábamos en la historia. obsolescencia y la inmediatez hasta hace un poquito. Ahí está bueno. Sí, ahorita están retomando personajes históricos, preservando Teresa de Mier, por ejemplo, Cristina Rivera Garza hace varios años con La Castañera. Entonces toman un personaje, una persona de la historia, o sea, y elaboran una biografía novelada. ¿Sí? Ya hay varios autores que están haciendo eso. Pero sí se ve que ella está ajena a esa corriente. A mí se me hace que está ajena, mamá. A mí se me hace que ella es que es frenética. Es una narración frenética. Me cierras y dices, ay, y eso que yo hablo mucho. Pero no es una narración hueca. Es como, yo la catalogaría. Hubo alguien en una clase que me dio la idea, como las películas de Woody Allen, o te gustan o no te gustan. Es como sí se sale un poco de la manera de narrar de los otros, ¿sí? A mi gusto, y se me hace que podría llegar a ser una novela de culto. O sea, podría ser en esa parte de, o sea, ella está aparte. Sí se hacen biografías, como dice Rosy, pero no es no es en el estilo, a ver, no son importantes por el estilo, sino por el personaje que están manejando. Y en este caso, yo creo que la forma y el fondo son interesantes, o sea, por ejemplo, la aportación que dio Mónica de las notas del pie de página, es como cuando estás haciendo una tesis doctoral, caray, o sea, en el cuerpo no te dejan decir nada, pero te vas a notas de pie de página y les pintas el dedo a todos, ¿sí? Y es igual, o sea, no es una narradora, se pitorrea de todos, no deja a nadie a salvo, a nadie, ni a ella, ni a Gisela, ni a todas las Giselas que tiene Gisela en sus... ¿sí? Yo digo que
que va por ahí. Sí hay un movimiento, pero que es más bien que alguien se agarra a un héroe para contar, o sea, una biografía. Y esta intertextualidad, no sé qué tanto vaya, que venga el caso con la transdisciplinaridad, en donde hasta nos das un playlist, que yo sí oí algunas. Sí, yo también. Las referencias a la cultura popular, posmoderna, hasta la literatura clásica. Me encanta cuando hablas del peso de los jóvenes escritores con los clásicos latinoamericanos y el peso, sí, el peso que les hace. O sea, todas estas cosas, referencias a diferentes disciplinas, ¿no? No, estábamos comentando, Alicia y yo, que nosotros bajamos el libro en Kindle. Entonces en Kindle sí vienen los pies de páginas, pero te tienes que ir muy adelante y es complicado leerlos. Entonces la verdad, como ya era un poco extensa, yo no lo necesité. Y yo creo que sí, ajá, o sea, tendríamos que haber leído. Exacto, tendríamos que haber leído. Pero lo que yo te quiero decir es que aún y que yo no lo leí, para mí no me importó no leer, yo la disfruté igual. Y se me yo no sé a leer, pero no leo pero leía yo cuando trabajaba. Me daba punteos que yo quería saber qué pasaba, entonces me pasaba los pies de páginas y no los necesité. No, la idea es que... tengo que volver a leerlo. La idea es que los pies de página sean... Vaya, justo por lo mismo que les comentaba del tema del narrador y mi debilidad frente a él, en este caso sí traté de que con independencia de que se leyeran o no, la historia pudiera continuar para que hubiera... Exacto, yo leí algunos, vaya, pero había unos que eran 5 hojas. Muy extendido. Pero la verdad está bueno. A ver, ¿qué queda primero y luego allá? No, antes que nada quiero felicitarte. Tengo mucho gusto en conocerte. Yo también lo bajé electrónicamente y al terminar el primer capítulo me di cuenta de la riqueza de los pies de página. Entonces sí los leí. Tu estilo me súper fascinó, se me hizo súper, no sé, original. Y tanto me dio gusto que iba creciendo mi emoción al leerte, que te googleé. Yo dije, ¿quién escribe esto? ¿Quién es esta persona? Y cuando vi que eras tan joven, dije, no puede ser, o sea, yo tengo que conocerla para decirle que está padrísima tu novela, me fascinó, la historia, todo. Y lo que sí tengo que decir acerca de María Elena es de que yo, más que verla como una villana, yo la veo como el personaje más honesto de la novela, porque ella se plantea una meta desde el principio de ser alguien, o sea, de sobresalir, y sigue un caminito muy estructurado para obtener eso, que deje de lado otras cosas, pues las deja de lado, pero ella es fiel a su objetivo. Entonces se me hace un personaje muy honesto. Sí. Bueno, Gracias. Ese viroto, Pau, tú ya Bueno, primero sí, sumarme a las felicitaciones, disfruté mucho tu libro, no lo he acabado, pero está fascinante. Pero quería hacer primero un comentario para ver si no estoy muy perdido y después una pregunta, si se puede. El comentario es que esto me pareció casi un tratado de sociología, me fascinó, creo que se podría dar clase con eso. Y
quisiera incorporar algunos términos. Hace rato hablaban de víctimas y victimarios. Creo que el término más correcto, desde donde yo lo estoy viendo, es de prisioneros. Creo que lo que alcanzo a ver, que nos pinta Gisela, es como todos somos prisioneros de una sociedad, y creo que ahí es donde entran también las notas de pie de página muy retadoras y muy irónicas de esas decisiones que tomamos todos los días de sumarnos o no sumarnos. Ahí viene también tu crítica al feminismo, ¿no? Como una marca donde nos sumamos así medio irreflexivamente, o no nos sumamos, y seguimos siendo parte de movimientos y estructuras, y no nos damos cuenta que son decisiones que vamos tomando. Entonces, en ese sentido, creo que también es alcanzo a ver así una especie de tragedia, donde todo el mundo va construyendo su destino, lo van viendo, e irremediablemente siguen ahí, ¿no? Emiliano sigue en las mismas, María Elena ve cómo está construyendo su vida, y siempre toma la decisión de seguir, ¿no? Por eso me gusta, porque como que nos pinta una realidad cotidiana, esa realidad donde somos prisioneros de nuestra historia, prisioneros de nuestro entorno, pero vamos tomando decisiones que nos mantienen ahí. En ese sentido también se me parece muy interesante la similitud ahí lejana con 100 años de soledad, del término, esa especie de historias que se repiten, ¿verdad? Una y otra vez vivimos las mismas cosas y hacemos las mismas cosas para volver a vivir las mismas cosas. Entonces me gustó mucho, pero la pregunta viene muy y ferozmente clasista, ¿no? Que también creo que nos habla de cómo está estructurada nuestra sociedad, y que en la primera oportunidad que tenemos nos tratamos de diferenciar y ponernos uno por encima de otros. Pero y lo que me preguntaba es, ¿cuál fue tu proyecto? O sea, ¿cómo nació? ¿Cómo se generó esta idea? ¿Cómo se fue cultivando? Nos hablaste algunas cosas, pero ¿cómo nace ese bebé? Así, la principal, como que realmente nunca sabes qué va a estar en el medio cuando concibes la idea de una historia que quieres contar, ¿no? Como que sabes, bueno, al menos me pasa a mí que sé cómo empieza y sé cómo termina, pero no sé qué hay in between. Y cuando empezó fue a partir de esto que te comento de un escritor que es muy de izquierdas, también mexicano, y que decía que realmente a la literatura mexicana no le importaba mostrar todos los problemas que había en este país, fuera de cosas superficiales, y preguntarte, o sea, temas existencialistas que van más allá de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Justo eso me hace, eso y estar fuera sí me hizo como que tener una necesidad bastante notoria en que tuviera algo de relación con una problemática o con cosas que sí tocan a México, ¿no? Como mencionaba, cuando o sea, la primera idea, o sea, el punto central o de donde arranca la idea de esta obra es justo en la muerte del hijo, porque es a partir de toda esta violencia, y pues, obviamente nunca voy a escribir una narconovela ni nada, pero dejando al lado temas de estilo, sí me llamaba mucho la atención como que todos esos problemas que estaban muy de cerca, sobre todo en ese tiempo, o sea, mi familia lo vivió muy de cerca. Entonces, como que adentrarte, o sea, esto es lo que ves en los periódicos, ¿no? Violencia y
delincuencia, narcotráfico, etc, etc, etc. Y como que ya lo vemos con una frialdad o con una facilidad que no te permite saber cómo es vivirlo dentro, ¿no? Un problema público en la intimidad de una familia, ¿no? Eso fue como que o sea, el punto central de toda la obra, y a partir de eso, y eso pasa hasta los 3/4 realmente, entonces, y a partir de eso se construyó todo lo demás, pero sí era, o sea, nunca me ha pasado, sí fue muy, muy claro para mí que lo que quería retratar con esta obra era como que todas, ¿cómo decirlo? Todo eso que lo podemos ver, de nuevo, muy público, de una manera mucho más humana, mucho más cercana, y también poniendo los otros puntos de vista. Es decir, si toda la violencia del narco fue la que mató al hijo, también ver que la arrogancia, prepotencia, la manera en la que esta persona trata a alguien, o sea, mamá trata a los que son de su servicio, por así decirlo, pues tiene una consecuencia. O sea, nosotros mismos estamos construyendo todo esto, como dices, seguimos, y seguimos, y el problema es que seguimos como que quejándonos de esto que toma vida propia, pero que al mismo tiempo somos nosotros los que en nuestras acciones diarias estamos provocando que así suceda, ¿no? Entonces, sí. No, quería recordarme a Juan Pablo Villalobos, por ejemplo, hablando del estilo, ¿no? Al novelista que es de Guadalajara, pero vive en Barcelona, que él mismo es su propio personaje en una de sus novelas, ¿no? Él es con nombres y apellidos, o Javier Cercas también. Es como, ¿no? Es algo quizá nuevo, ¿no? En la literatura o en la narrativa, ¿no? Sí. No creo, o sea, el usarte a ti mismo como... Bueno, si está escrito, digamos, yo no sé si es una escuela o algo así, pero sí es, considerarías que estás dentro de una tendencia más o menos, ¿no? Pues más que tendencia, yo creo que el tema de la metaficción ha existido, pues, o sea, no es como que de una corriente, sino... Solo recuerdo estos casos, pero me parece... No sé por qué lo relacioné, sobre todo Juan Pablo Villalobos porque es más joven, ¿no? Y es en su novela, que siempre me olvida el nombre, ¿cómo es? Es una muy divertida. Otro asunto, el humor también, ¿no? Que añade humor. No voy a pedirle a nadie que me quiera. Hijo, está buenísimo. Pero El premio Ralde, ¿no? Sí, Anagrama. Sabes que todo este tema, digo, al menos yo así entendí el libro, desde mi propia limitada perspectiva, que te vale madre, o sea, te vale madre el estilo, o sea, no quiere decir que no tengas estilo y que no tengas conocimiento literario, te vale madre, o sea, Roberto Bolaño, claro, que es un gran genio y le vale madre, entonces si le preguntas, va a decir, qué hueva, güey, o sea, a lo mejor vamos a echarnos unos chupes, no sé, igual que a José Agustín, esa franqueza, o sea, no estoy, porque no tengo, mis conocimientos literarios son básicos, o sea, igual que el vino, me tomo un vino y lo repito porque me gusta, pero no tengo toda la parafernalia de que putas es un... No es necesario, o sea, lo lees, bueno, lo tomas, te gustó, lo lees, te gustó, lo viste, te gustó. Tu libro me pareció en ese sentido porque también me encanta la metaficción y empecé haciendo analogías, ahorita que te mencionaba este libro de un cuento de Leñero, lo que hace es utilizar a O. Henry, que ya utilizaba la metaficción
pero de una manera muy pendeja, así muy burda, de querido lector, y no sé qué. Entonces se lo madrea, pero él también usa la metaficción, de un cuento de metaficción, y crea un cuento. O sea, a partir de recursos literarios, crea una historia impactante, demoledora, o sea, que te crispas, que te pone muy emotivo, independientemente de la facilidad de su pluma, que la tiene, y otras gentes, ¿no? Igual, yo estoy mencionando algunos de mis héroes de la juventud, porque fue lo que también de alguna forma me revivió a mí la juventud, o sea, el que ya vas por un camino así medio de... y volver a hacerte esas preguntas que realmente te importan. Por cierto, además ya por último, doy las gracias, soy muy obsesivo y creo que me ahorré como 1 año, 3 meses de psicoanálisis. ¿Alguien más? A ver, porque sí. A ver, nada más un comentario, porque eso me ha gustado puntualizar, que es que no es lo mismo un vino barato que un vino bueno. ¿Qué un qué? ¿Qué? Y eso corresponde al estilo. Entonces, vamos disfrutando cada cual en su manera, pero yo creo que hay algo bien interesante. Por empezar, lo que acabas de mencionar es clave, porque ya en la literatura española el Quijote es el primer ejemplo. Claro. Pero no hablamos de esta metaficción, porque el Quijote no se requiere no profundiza sobre eso que actualmente y contemporáneamente todos nos hemos convertido en seres de ficción para él. Y esa sí es la reflexión de la literatura contemporánea. No, por supuesto que escribo dentro de una tradición que tiene que ver con muchos otros, pero en Latinoamérica, pues Cortázar, Borges, o sea, todos de alguna manera lo intentaron. Nada más que el ángulo filosófico otorga un punto más o un punto menos a ese vino que significa el placer del texto. Ah, pero lo entiendes como que la glucosa y también le valía madre. Pero vale madre, no vale madre. No. Esa es la parte que yo te quería preguntar. Hay un goce, además. Es la parte el goce. O sea, ¿dónde está tu goce como escritor? Porque yo te leo y el placer del texto no está en la narración. Está en la narración. Entonces, y eso, te quería preguntar algo, porque si yo te escribiera en algo que no me gusta, porque no estás muy joven y se me hace muy peligroso, diría que tu novela es parte de un movimiento que se intentó de literatura total. Hay varios intentos en función de la historia, pero la literatura total ha dejado exhaustos, agotados a los escritores y sin poder volver a tener un lugar. ¿Sí qué? Sin poder volver a tomar Entonces, el único que sobresalió, pero a base de agarrar sexo y pornografía y bien, ha sido Vargas. Pero todos los otros intentos... Eso no está mencionado. Todos los intentos no... Es que esta discusión la hemos tenido. Decía Mónica que me recordó un poco cuando leí La Guerra del Fin del Mundo, hablando de literatura latinoamericana. Por eso me importa este estilo, cómo escribirlo. ¿Sí? Me parece importante como movimiento artístico contemporáneo, ¿sí? Situar esta novela. Recuerdo que cuando leí La Guerra del Fin del Mundo, dije, no, pues esta es la novela total. Pues resulta que ante esta ya no es tan total la de Vargas Llosa. ¿Sí? Por eso me interesaba saber si esto era algo así como una mutación del movimiento en general de escritura de la novela. No me refiero a la novela histórica, ¿sí? Esa siempre ha estado inscrita en la historia, la biografía, sino la novela. ¿Sí? Mire, yo voy a decir una cosa. Es una anécdota la que se está, porque recoge un montón de cosas, o es especie de hablar de todo. ¿Sí?
que yo aquí, sin conocerla, ¿sí? yo lo que dije es, la mayoría de los autores jóvenes que yo he tratado de revisar y que de alguna manera me caen gordos por pedantes y snobs, porque quieren enseñarme, no, ahora sí me pongo en su misma posición, no a mí, ¿sí? Sino, no, al lector le quieren enseñar narratología, le quieren enseñar teoría literaria. Espérate, o sea, a mí, cuéntame una historia, yo quiero que me la cuentes. El cómo, yo ya sabía si me gusta o no. ¿Sí? Entonces, a mí se me hizo interesante esta novela porque le da una presencia al cómo y también a la historia que está narrando. La historia es muy entretenida, muy entretenida. Y a pesar de que hay así como una nube gris, ¿sí? de existencialismo atrás de ella, o sea, de todas maneras te pone el ladrillo enfrente y te dice, pues piénsalo, ¿sí? Y ahí me dices, claro, y piénsalo en todo, porque además está como esto tan frenético, tan guerrero, es como abrir todas las ventanas del Google, ¿sí? De que estás buscando algo y algo y ya te perdiste, pero luego dices, ¿tú qué crees que se me olvidó? Pues no, y ahí te viene otra, o sea, la verdad, me gustan esos dos que yo no he visto, porque no me da clases de literatura, de teoría literaria, a pesar de que sí sabe. Da unas palabras y ya, mejor. Muchas gracias por venir.